Muy buenas tardes, mi nombre es José Samaniego y soy representante regional de ACNUR para América Central, México y Cuba. Mira, yo creo que las cifras son la mejor evidencia, ¿no? A finales del año 2015 se llegó a la cifra histórica de 65 millones de personas que han tenido que huir de su hogar y han permanecido desplazados al interior de su territorio, que son los desplazados internos. Estamos hablando de unos 40 millones. Y 20 millones tuvieron que cruzar fronteras. Es la cifra más alta después de la Segunda Guerra Mundial. Y tal vez para complementar con otra cifra más, el número de personas que retornaron a su hogar después de estar en el exilio, en el asilo, es de apenas más de 200.000 personas. Eso muestra la dificultad que se está teniendo para resolver las grandes crisis y que las personas puedan regresar a su lugar de origen. Mira, tal vez destacar que bien que comenzaste con la pregunta global, porque efectivamente ante las cifras descomunales, las crisis más cercanas a Europa, se ha opacado bastante las situaciones humanitarias en América Latina, ¿no? En eso quisiera recordar que la situación de Colombia es aún delicada. Estamos hablando del principal país de desplazamiento interno, con cerca de 7 millones de personas, que hay también una población apátrida de origen haitiano en el Caribe. Y finalmente, América Central. América Central es una situación emergente, que el número de solicitantes y de refugiados ha ido aumentando. Actualmente, entre los refugiados reconocidos y aquellos que solicitaron y están pendientes aún de una respuesta, llegamos a 108.000 personas. Para darte otro indicador de tendencia, únicamente en el 2015 se registraron 55.000 solicitudes de asilo, que equivale prácticamente al doble que lo que había en 2014. Y lo que vamos de 2016 ya llegamos a 50.000 para los 8 primeros meses. Entonces sí es una crisis creciente que involucra sobre todo ciudadanos de Honduras, de El Salvador y de Guatemala. En el caso muy específico de América Central, estamos hablando de la presión, de las amenazas, de la violencia que ejercen sobre todo los grupos criminales llamadas maras o pandillas, que han llegado a tener tal magnitud, tal cobertura, que afectan en la vida de la población de diferentes maneras. Primeramente, el número de homicidios. Estamos hablando de una de las regiones con más altas tasas de homicidio en el mundo. El tema de las extorsiones, el tema de la violencia sexual, el tema de las amenazas y de las extorsiones. Las categorías en eso, a mayor riesgo, tienes a los niños, las niñas, los adolescentes, a las chicas, a las mujeres que son objeto de violencia sexual, inclusive a ciertas profesiones, ¿no? Aquel transportista que no puede pagar la extorsión o el comerciante que no puede pagar la extorsión y que al final decide cruzar frontera para encontrar protección. Las maras son el actor principal de la violencia que se está dando en los 3 países. Se estima que hay alrededor de 60.000 miembros de las maras activas y efectivamente lo que sucede es en los barrios, en las zonas donde operan, muchas veces, bueno, tienen la amenaza directa hacia las personas, la extorsión. Cuando alguien no quiere acogerse a la autoridad de las maras, viene el asesinato. Y por otro lado también es tienen sus metas más objetivos económicos, ¿no? La extorsión es una manera de justamente alimentar a la mara y que la aplican a varias categorías profesionales que viven en el barrio o fuera del barrio, ¿no? Finalmente, yo te diría de qué manera afectan. Afectan a toda la población de estos barrios, de estas localidades, porque de alguna manera, si tienes la presencia de un grupo, y peor aún de los 2 grupos, no va a ser posible que tengas una vida normal, en el sentido de que para pasar de un sector al otro del barrio, probablemente hay una zona, que es la zona de control de las maras, que no podrás pasarla. Y en este sentido tienes al estudiante que no puede llegar a la escuela, al profesor que no puede llegar a la escuela, al joven que no puede llegar a su empleo. Entonces yo te diría, te afecta en cada uno de tus derechos básicos, te afecta la presencia de estos actores. Mira, la migración en América Central tradicionalmente
era más un movimiento de hombres y jóvenes, considerando que la motivación principal era de tipo económico, ¿no? Era el hombre que quería ir a los Estados Unidos para encontrar una vida mejor. Es lo que ha ido cambiando en los últimos años. Justamente el elemento de la violencia cada vez es mayor, y tienes, por ejemplo, el grupo de las mujeres y también de los niños no acompañados. Yo te diría que tanto los niños como las mujeres, la amenaza principal es primeramente por el hecho de ser mujer o de ser una niña o un adolescente, puede recibir amenazas y abusos de tipo, por ejemplo, sexual, la violencia sexual. Hay el típico ejemplo de un pandillero que se enamora de una chica y que si la chica no le responde, la eliminan. O si inclusive responde, le ejercerán tal presión, tal abuso sexual por parte de él y de otros pandilleros, que finalmente la van a obligar a desplazarse. En el caso de las mujeres y de los niños, también me gustaría destacar algo. No únicamente existe el riesgo de permanecer, también está el riesgo de migrar, porque el camino que toman es extremadamente peligroso en el sentido de que hay mucha presencia de actores que pueden abusar de ellas, violencia sexual nuevamente, todo tipo de agresiones, que las hace justamente una población que merece o que necesita muchísimo más acompañamiento por parte de las instituciones para limitar los riesgos del recorrido. Yo te diría que, si me puedo permitir, dos elementos. La primera, yo creo que América Latina, como lo decíamos, continúa teniendo desplazamientos de tipo forzado, pero el otro elemento que a mí me gustaría destacar es que América Latina ha hecho un gran esfuerzo, no únicamente para organizar los movimientos migratorios, pero también para asegurar la protección de refugiados. En lo que toca a los movimientos migratorios, solo vale la pena recordar, por ejemplo, los esfuerzos que se han hecho en el Mercosur, ¿no? Crear una zona de libre circulación de personas donde la gente pueda tener una residencia, que era un tema que hace 3 décadas hubiera sido impensable. Ahora en América del Sur hay una gran movilidad de la población que facilita mucho la generación de recursos y el enriquecimiento de las sociedades. En el tema de los refugiados, hace 30 años era el fin del conflicto de América Central, y una de las herencias que quedó de ese conflicto fue lo que se llama la Declaración de Cartagena, que amplía la definición para poder reconocer a personas refugiadas. No necesariamente tienes que ser el objeto de una persecución individualizada, también pueden haber situaciones de violencia más generalizada que te lleva a salir. Eso permitió salvar muchas vidas en Centroamérica. Y a partir de eso, cada 10 años, los países de América Latina, y en el último encuentro que se dio en Brasil, en 2014, firmaron una declaración y un plan de acción que se llama la Declaración y Plan de Acción de Brasil. Lo firmaron 28 estados de América Latina y del Caribe. Y el compromiso básico es: tenemos que mantener las puertas abiertas para las personas que necesitan protección, y cuando se dan situaciones, cuando se dan crisis, tenemos una obligación de cooperar. Aquí, si no hay una corresponsabilidad y una acción conjunta, no se puede resolver un problema que es eminentemente transnacional, que es el tema de las migraciones o el tema de los refugiados. En ese sentido, yo creo que hay que destacar en América Latina es que se ha abierto el campo migratorio, y en el tema de los refugiados sí se ha reiterado, se ha ratificado el espíritu de solidaridad que debe existir en este tipo de situaciones.